testimonial, que no sea para lavar un poco la cara y tal, y hace un ataque de verdad, Israel tiene un futuro negrísimo, negrísimo. Luego, si queréis, hablamos de otras cosas, pero es que todo está en contra de Israel. Precisamente, hablando de esto, Fernando, del futuro de Israel en caso de que haya un ataque, en Irán también hay ciertos movimientos. Esta semana, de hecho, se reportaban posibles, supuestas pruebas nucleares. Hoy, por cierto, lo contábamos también hace escasos minutos, 39 diputados han pedido cambiar la doctrina nuclear. Te quiero preguntar por esto, Paco, porque claro, se da por hecho que Israel es una potencia nuclear, aunque tampoco lo ha confirmado oficialmente, y cada vez hay, bueno, pues más dudas, más sospechas de que Irán también podría tener armas nucleares. Te quiero preguntar por esto, si puede llegar también la escalada nuclear por aquí. Estamos precisamente mirando a lo que pasa en Ucrania. Enseguida os quiero preguntar también por esto. Zaharova, por cierto, decía que hay más peligro nuclear que nunca por las acciones de Occidente. Israel e Irán también podrían ser, bueno, pues un peligro, ¿no?, en este sentido. Sí, efectivamente estamos cada vez más cerca de un enfrentamiento global, incluso nuclear, ¿no? Yo diría que estamos en una situación de crisis mundial mucho más grave que la de la crisis de los misiles de Cuba del año 62, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Porque además estamos ante un conflicto generalizado en el mundo entre frentes, ¿no? El este de Europa, el mar de China meridional y Oriente Medio, ¿no? Y lo que surja, ¿no? Israel tiene en torno a 200 o 300 cabezas nucleares. No se sabe muy bien porque no ha firmado ningún tratado de control ni de limitación de armas nucleares, ¿no? Está al margen de toda legalidad internacional, ¿no? Y quiero apuntar una cosa sobre este aspecto, ¿no?, del tema de las armas nucleares, ¿no?, que ahora se empiece a valorar en algunos cenáculos de Estados Unidos y sus satélites que Irán puede tener armas nucleares, ¿no? Claro, Irán está aprendiendo una lección que es similar a la que aprendió Occidente con Corea del Norte, ¿no? En esto que llaman el mundo basado en reglas, que parece más bien las reglas del salvaje oeste, capitaneado por Washington, solo se respeta a quien tiene armas nucleares. Porque con Corea del Norte no se meten, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que Corea del Norte tiene armas nucleares. Y claro, están empujando a toda una serie de países a tener armamento nuclear para defender su soberanía, ¿no? Además, ¿qué está pasando en el fondo, ¿no?, con todas estas crisis, ¿no?, sobre todo la de Oriente Medio y la de Ucrania? Que al final los que pagan la factura de todo esto y los que van a pagar el pato es fundamentalmente Europa. Más que China, aunque China es el enemigo principal de Estados Unidos, Europa en sí misma, ahora mismo, ha ligado su debacle económica a la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, gran parte de la decadencia económica de Alemania, que era el motor económico de la Unión Europea, se debe a la crisis en el este, ¿no? Tanto en relación con las importaciones de gas ruso barato, ahora lo pagan mucho más caro desde Estados Unidos y otros países, y el decaimiento de su industria en aras de cada vez más presupuestos de guerra y dinero destinado a la defensa y a ese pozo sin fondo que son las ayudas al régimen de Kiev, ¿no? Miles de millones de euros y de dólares que no sabemos muy bien dónde acaban, ¿no? Y claro, por otra parte también apuntar que China sabe muy bien qué está pasando en el mundo. Y cuando empezaron las tensiones actuales, más actuales, se han salvado la espalda, ¿no?, con acuerdos estratégicos con Rusia. Rusia es uno de los grandes productores mundiales de petróleo y gas, si no el mayor, y China ha aumentado los suministros desde Rusia. De hecho, hace ya tiempo, hace más de un año, han ampliado el Sputnik 1, que era el gasoducto que iba hacia China, del norte a sur, desde Siberia, y ahí ahora hay un Sputnik 2, ¿no? Van a duplicar, ¿no?, la importación de gas y de crudo desde Rusia, y ahí no van a tener problemas. Por otra parte, China también tiene la cobertura de los BRICS, es un país de los BRICS, y en los BRICS
también hay aliados, no exactamente miembros, pero sí aliados como Venezuela, que es ahora mismo la principal reserva de petróleo del mundo, ¿no? Más que Arabia Saudí, que Irán, etcétera. Y por otra parte, esto es una política suicida también para Europa, en el sentido de que el principal perjudicado de una crisis en el Golfo, como consecuencia de las tensiones provocadas por Israel, sería Europa, como pasó en 1973, ¿no? Con la crisis del petróleo. ¿Por qué? No solo porque si Irán ataca las instalaciones petrolíferas de Irán, el principal perjudicado van a ser la India, Europa y China, aunque China tiene alternativa con Rusia. Es que además Irán tiene capacidad perfectamente para cerrar el estrecho de Hormuz y cerrar el grifo del petróleo del Golfo a todo el mundo, directamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todo esto lo deben estar valorando en Estados Unidos y, bueno, por una parte les interesa el caos en Europa, como decíais, de forma extendida, les interesa el caos en Europa, pero por otra parte, claro, Estados Unidos no es el principal productor de petróleo del mundo, ¿no? Y tienen gran parte de su producción destinada a reservas estratégicas, porque es para mantener su imperio, ¿no? Y claro, una crisis petrolífera en el Golfo también afectaría a la economía estadounidense, ¿no? Pero sobre todo a la europea, ¿no? E insisto, el enemigo principal de Estados Unidos es China, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo como al final China tiene alternativas o tiene salidas con su alianza estratégica con Rusia y con su pertenencia a los BRICS, con sus buenas relaciones, cada vez mayores buenas relaciones con los países de lo que era el llamado tercer mundo o el sur global, donde especialmente África, ¿no? Un continente lleno de recursos y donde además China se está planteando una relación no basada en bombardearlos ni en destruir sus gobiernos ni en golpes de Estado, sino en construir infraestructuras, en hacer puentes, carreteras, desarrollar industrias e invertir, ¿no? Entonces, bueno, eso le da una perspectiva de futuro a China. Estados Unidos está basando su economía ahora mismo en la exportación de gas a Europa, por eso no ha entrado en recesión, digamos, gracias al corte del suministro de gas ruso y también a la industria armamentística, ¿no? Que claro, les interesa mantener zonas de conflicto, iniciar guerras, aunque luego las pierdan, para alimentar el lobby armamentístico que es, no lo olvidemos, quien puso a la actual administración Biden-Harris en la Casa Blanca. Bueno, pues pendientes de lo que pase en torno a Irán, en torno a Israel, como decíamos, José, ahora hay una nueva derivada, ¿no? Ahora se habla, aunque es verdad que se lleva hablando mucho tiempo, de que Irán podría tener armas nucleares, del enriquecimiento de uranio, decía The Times que podría tener 10 ojivas para el año que viene, para abril. Claro, se hablaba mucho de un ataque de Israel a principios de esta semana, muchos pensaban que iba a ser el lunes, incluso el martes. Hay algunos que piensan que este terremoto que hubo, que supuestamente podría ser una prueba nuclear, también ha actuado en este caso como disuasión hacia Israel. Te quiero preguntar por esto, si crees que Irán puede tener o no armas nucleares y cómo está afectando también al contraataque israelí. Ahora, lo que principalmente afecta al que israelí es el sentido común. O sea, es meterse en un lío tremendo. O sea, recordemos, esta gente no controla Gaza. Gaza cabe en la ciudad de Madrid. El espacio del área metropolitana de Madrid es poco menos que el de Gaza. Ahí viven, pues aproximadamente, creo que son 2 millones, si no me equivoco, de civiles y con unas milicias, unos 20.000, 30.000 guerrilleros que, bueno, que tienen el armamento que tienen, que no es ningún prodigio. Y no, en un año no han conseguido dominar Gaza. Irán es un país de 90 millones de habitantes. Su extensión de ser, no estoy muy seguro, de ser como 4 o 5 veces España como poco. Y frente a eso se va a meter Israel. O sea, no hacen falta bombas atómicas, es que simplemente mirar los datos. Segundo, Irán cuenta con la ayuda de Siria, de Líbano y de Irak. Y hay una cosa que tendemos a actuar con los datos que tenemos en el momento presente, o sea, con la situación actual, que es, por otro lado, es lo lógico que hay que hacer. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, cambiara la política de Egipto de Turquía? Si de repente Egipto dijera, bueno, pues me meto a ayudar a los palestinos. O que de repente, pues recordemos que Egipto es una dictadura que depende del poder de un señor, al-Sisi.
Si este señor desaparece del mapa, Egipto va a entrar en una dinámica muy curiosa. Es decir, aparte de lo que tenemos ahora mismo sobre el tablero, hay una serie de cambios posibles. Erdogan es absolutamente impredecible. Erdogan no sabemos nunca qué es lo que va a hacer. Haga lo que haga, Turquía saldrá ganando, porque ese es el único objetivo real que tiene. Pero lo que quiero señalar es que la situación es mucho más volátil de lo que pensamos. Tampoco tenemos información cotidiana del día a día en Jordania o en Arabia Saudí o sea, lo que nos llega evidentemente son los grandes datos militares, políticos, etcétera. Pero yo me imagino que lo que está pasando en Gaza está pasando factura a todos los regímenes árabes que no están ayudando a los gazatíes. Sobre todo me imagino que en Jordania la opinión que tenga la población de origen palestino de la política de su gobierno no es precisamente buena. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las bombas atómicas que pueda tener Irán evidentemente marcan la seguridad de Irán. Es decir, si tú tienes armas de destrucción masiva, nadie te ataca. Si de verdad tienes armas de destrucción masiva, nadie te va a tocar un pelo. Entonces, quizá las conversaciones de Biden con Netanyahu vayan sobre este tema. Mira, es que parece ser que estos tíos tienen algo. No lo sabemos porque nos enteraremos posteriormente. Y luego no olvidemos otra cosa, que es también otra bomba atómica, pero muy superior a las que van a tener los iraníes, que es que de aquí a 20 y tantos días hay elecciones en Estados Unidos. Y como la cosa en Oriente Medio se desbarate, pues la señora Kamala Harris lo va a pasar muy, muy mal. Porque además, incluso si ganasen los campeones del sionismo en América, no sería Kamala Harris, sería Trump. O sea, la facción más dura del sionismo americano es Trump. Y el lobby judío tiene influencia evidente en las elecciones. Y recordemos que todas las políticas de Israel de liquidación de los jefes, de castigo a la población civil, no funcionaron con la OLP, no funcionaron con Hamas y muchísimo menos van a funcionar con Hezbollah. Son políticas más... tienen ¿cómo decirlo? Una serie de test fallidos a lo largo de 50 años que sabemos que... O sea, ¿cuántas veces han matado la cúpula de la OLP, por ejemplo? ¿Cuántas veces han matado a montones de guerrilleros palestinos y los han echado? Acordémonos del Líbano en el 82 y no ha servido para nada. Recordemos también otra cuestión muy importante. En el propio Líbano, en el año 62, en 3 días, el ejército israelí estaba en Beirut. Hoy en día no avanzó 800 metros. Es decir, los países árabes también han evolucionado, están mejor armados, mejor entrenados y con una capacidad de resolución que antes no tenían. Fijémonos lo de la cúpula de hierro, que es espectacular. La sensación que teníamos de que a Israel difícilmente le iba a poder pasar algo y bueno, pues le está pasando. Entonces, bueno, la bomba atómica puede ser, el poder nuclear iraní puede existir. De hecho, si yo fuera Irán y si fuera cualquier país enemistado con Estados Unidos, buscaría de cualquier manera la forma de tener una bomba atómica, pues es la única forma de estar seguro. Pero eso es una incógnita. O sea, además el tema nuclear ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que tiene Israel. Entonces, bueno, imaginémonos Irán, donde no tenemos ninguna fuente de información más allá de lo que nos llega muy limitadamente a Occidente. Pero vamos, la situación, como os decía antes, es mucho más grave que en el 62, porque además en el 62 estaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Están Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel, Pakistán. O sea, el número de agentes capaces en un momento dado soltar su Armagedón particular, pues es tremendo. Y claro, pues al haber mayor número de jugadores en el tablero, tenemos muchas más complicaciones. Pues complicaciones precisamente las que se viven en estos momentos en Israel. Contábamos al inicio de este espacio este ataque con 300 cohetes. Tenemos más información. La radio del ejército israelí informa de que Safed ha sufrido el ataque con cohetes más violentos desde que comenzó la guerra. Se ven imágenes en las redes sociales con edificios destruidos en estos cohetes lanzados desde el Líbano con un impacto significativo en toda la zona. Como viene sucediendo durante todo el día, muchas dudas con la cúpula de hierro y por qué no está identificando estos ataques. Te quiero preguntar tanto por esto, Fernando, como por el hecho de que Irán pueda tener armas nucleares y cómo está también disuadiendo a Israel de su contraataque. Muy interesante lo que decís y lo que dicen mis compañeros, porque la cúpula está ya de hojalata papel. A ver, es un bluff, me explico. Y además no solo es esa cúpula, son más. Lo que se ha demostrado tanto en Ucrania como ahora en
en Oriente Medio es que los sistemas defensivos para una determinada región, país, etcétera, son desbordados por saturación, que es lo que está haciendo Hezbollah y lo que hicieron los iraníes. Es decir, mando primero un montón, una cantidad enorme de drones, misiles, etcétera, de bajo coste, que saturan el espacio aéreo y por lo tanto la capacidad de la cúpula de hierro, que no es solo una, es que el fracaso es cuádruple, si mal no recuerdo, porque está la cúpula de hierro, que es para cohetes de corto alcance, está la onda de David, que tiene mayor alcance, y luego está creo recordar, el sistema del Arrow 1, que llaman, y del Arrow 2, dos tipos de misiles, y todo eso ha fracasado. Es decir, no ha servido para nada. Hasta el punto de que, ya digo, lo saturan y luego ya, una vez saturado, penetras perfectamente con los misiles más duros, más potentes, más destructores. Ya empieza a salir alguna fotografía más clara de la base esta que atacaron cerca del desierto del Negev, y se ha podido detectar, digamos, agujeros, para que nos entendamos, es decir, explosiones y tal, en esa base al menos 40. 40. Un fracaso absoluto. Pero es que es más, tienen un problema. Mientras que ellos, los iraníes o Hezbollah, pueden saturar el espacio aéreo y las diferentes capas de defensa de los israelíes con drones y cohetes baratísimos, de los que pueden hacerlos como churros, pero como churros, o sea, tremendo. Se habla de que Hezbollah, esto siempre es casi imposible de comprobar, tiene entre 100.000 y 150.000 cohetes de todo tipo. Claro, ¿cuántos tiene Israel? 5.000. Y ese es un gran problema. Una de las razones por las que puede que no estén disparando es porque no tienen munición. Estados Unidos ya le ha dicho, oye, yo tengo lo que tengo, y a fabricar estos misiles, que son muy costosos, que pues no, y que tampoco tengo una cadena de producción como para hacerlos como churros, no, ahora no te puedo dar más porque no tengo, y no puedo construirlo de un día para otro. Con lo cual, una posible razón de que solo intervengan cuando vean que es un misil, digamos, especialmente peligroso, que va dirigido hacia alguna instalación, es porque no tienen munición. Y Irán sabe que en cualquier caso, porque esto es una guerra de desgaste, y esto es el gran legado, digamos, el gran diseño del el asesinado general Soleimani, el eje de la resistencia y una guerra de desgaste que Israel no puede soportar, como estamos viendo, económicamente, bueno, de todo el punto de vista, socialmente. Y ahora además están experimentando los ciudadanos de Israel algo que no era habitual, excepto en la franja muy, muy al norte. Y es que les están cayendo bombas todos los días. No es lo mismo lanzarle bombas a los demás que te las tiren a ti. Entonces, digamos, el pánico, el terror, ya se han visto algunas imágenes lógicas, gente corriendo por allí, aeropuerto de Ben Gurión saturado de gente queriendo irse. Es decir, vamos a ver cuánto aguanta la población israelí esta situación en la que Israel no tiene ningún plan, no tiene ningún buen plan para ello, no tiene estrategia. El único objetivo que tiene Netanyahu es salvarse a sí mismo, montando un caos regional. Pero ya digo, y en el caso de las armas nucleares dirán, a ver, se lo puede uno creer o no, pero desde siempre, dicho por el propio Ayatollah Ali Khamenei, es decir, no olvidemos, el líder espiritual, el jefe de Irán, y repetido muchas veces, y también ahora, y aquí está un poco la diferencia, ellos han dicho que por cuestiones religiosas, esas cuestiones religiosas les impiden tener armas nucleares. Hasta ahora, lo que nos ha ido diciendo, no Irán, sino la Organización Internacional de la Energía Atómica, es que no tenían, ni las estaban fabricando. Ahora, y han estado, vamos, han inspeccionado aquello, pero hasta el último milímetro. El posible terremoto bueno, a saber, pero lo importante es una declaración que ha habido
en la que han dicho en el Parlamento iraní, se están planteando hacer una ley, etcétera, para cambiar esa doctrina. Y más o menos dice así, es decir, empieza diciendo, Irán como país islámico, etcétera, etcétera, está en contra de las armas nucleares y siempre ha tenido una doctrina en la cual no está dispuesta a fabricar armas nucleares. Pero, dados los acontecimientos que hay ahora, habrá que repensar si se cambia eso. Eso lo han dicho en el Parlamento. Es decir, pero de cualquier manera, es que ahora mismo Israel es que no tiene futuro ninguno. Porque además es que hay un montón de cosas. Yo lo hemos visto con Hezbollah. Es que no entienden cómo funcionan las cosas en diferentes partes del mundo. Los norteamericanos, los europeos, etcétera. Y Hezbollah no es una estructura jerárquica habitual, como puede ser, yo que sé, una guerrilla en Latinoamérica o en África, no. Tiene todos sus cargos, están duplicados. Es decir, hay un comandante de tal sector y ya hay una persona que ha sido designada para, en el momento que maten al comandante, ¡pum!, asuma el cargo. ¿Por qué? Porque, por experiencia, porque ya les han matado muchos comandantes y tienen que estar renovando y líderes, y tienen que estar renovando completamente